Embarazada y sola, estaba eligiendo el pelele de su hijo cuando se encontró con su exmarido con su nueva novia. Y lo que pasó después, nadie lo esperaba. La boutique de Bebé era un santuario de tonos pastel y promesas susurradas. El aire olía a polvos de talco y algodón fresco, un aroma que calmaba el alma y acunaba los sueños de cualquier madre. María García, con su mano descansando sobre la prominente curva de su vientre de 5 meses, sintió una frágil pieza mientras sus dedos se deslizaban sobre un estante de diminutos peleles. Cada pieza era una pequeña declaración de amor al niño que crecía dentro de ella, un universo entero que estaba construyendo sola. El azul bebé parecía demasiado sereno, el azul marino demasiado serio. Estaba inmersa en este trivial dilema, un momento de pura y simple anticipación, cuando el mundo a su alrededor se hizo añicos. Una risa familiar, un sonido que una vez había sido la banda sonora de su felicidad, cortó el silencio de la tienda. Se giró lentamente, su corazón ya latiendo una advertencia contra sus costillas. Y allí estaba él, Javier López, su exmarido, el arquitecto de su soledad. No estaba solo. A su lado, con su mano posesivamente en su delgada cintura, estaba Sofía Martínez. Alta, impecablemente vestida con una chaqueta blanca que gritaba poder y sofisticación, era la antítesis de todo lo que María sentía en ese momento. El cabello rubio y liso de Sofía caía en cascada sobre sus hombros y su sonrisa era una obra de arte, pulida y brillante, dirigida a algo que Javier le susurró al oído. Parecían una pareja de un editorial de revista, perfectos, intocables, completamente ajenos al cataclismo emocional que acababan de detonar a unos pocos pies de distancia. María se congeló, el pelele azul cielo olvidado en su mano. Un desesperado deseo de fundirse con los estantes, de desaparecer detrás de una pila de pañales la abrumó, pero su cuerpo se negó a obedecer. La sangre pulsaba en sus oídos, una mezcla tóxica de shock, ira y un dolor tan profundo que se sentía físico. La verdad era un veneno lento. Javier la había dejado 3 meses atrás, justo después de que la alegría del embarazo fuera revelada. La excusa había sido vaga, un cliché cobarde sobre necesitar espacio, encontrarse a sí mismo. Aparentemente, se había encontrado en los brazos de otra persona. Y ahora el destino, con su cruel ironía, los colocaba en el mismo pasillo, el pasillo de Bebé. La realización golpeó como un yunque. No estaban allí por casualidad. Estaban comprando artículos para Bebé. La mente de María se cortocircuitó, incapaz de procesar la avalancha de preguntas que azotaban su corazón. ¿Estaba Sofía embarazada también? ¿La había reemplazado tan completamente, tan rápidamente que incluso la experiencia de esperar un niño estaba siendo replicada con otra mujer? El carrito de compra se convirtió en su único apoyo, el mango de metal frío contra sus dedos temblorosos. El mundo giraba, los colores suaves de la tienda convirtiéndose en un borrón indistinto. Quería gritar, llorar, colapsar allí mismo en el suelo de linóleo pulido. Pero no hizo nada de eso. Una fuerza que no sabía que poseía la mantuvo de pie, observando. Fue Sofía quien la notó primero. Sus ojos, un azul helado, escanearon a María de la cabeza a los pies, un escrutinio lento y juzgador que midió su ropa simple, su rostro sin maquillaje, su vientre que era prueba viviente de una historia que intentaban borrar. Tocó el brazo de Javier, un gesto sutil. Él se giró, la sonrisa engreída en sus labios murió instantáneamente cuando la vio. Su mandíbula se tensó, y sus ojos, que una vez la habían mirado con adoración, ahora la miraban con una frialdad cortante, como si ella fuera una intrusa en su nuevo mundo perfecto. «María, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz desprovista de cualquier calidez o preocupación. La pregunta era tan absurda que una risa amarga amenazó con escapar de los labios de María. Una mujer embarazada en una tienda de Bebé. ¿Qué pensaba que estaba haciendo? Pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por el dolor de su indiferencia. Sofía dio un paso adelante, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios rojos. «Oh, así que tú eres la ex», dijo, la palabra ex-last con un dulce veneno, como si definiera toda la existencia de María. La provocación era deliberada, un golpe para probarla, para reafirmar su lugar como la ganadora. María la ignoró,
su enfoque fijo en Javier, el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Levantó la barbilla, su mano protectora sobre su vientre. Estoy comprando ropa para mi hijo, Javier. Nuestro hijo, dijo, su voz sorprendentemente firme, cada palabra una pequeña batalla ganada contra el temblor que la consumía. Sus ojos se desviaron a su vientre por una fracción de segundo, un atisbo de algo que podría ser culpa antes de apartarse rápidamente, como si la vista de esa verdad fuera insoportable. No dijo nada. Su silencio era una confesión, una negación cobarde del niño que había ayudado a crear. En ese momento, María entendió. La batalla ya no era solo por su corazón roto. Era por el lugar de su hijo en el mundo, un lugar que su propio padre parecía decidido a negar. La escena en la boutique fue el catalizador, la herida reabierta que se negaba a sanar. En las semanas que siguieron, María se sumergió en un duelo silencioso. Los recuerdos del abandono la acosaban en los momentos más inoportunos. La imagen de Javier empacando sus maletas, evitando su mirada, las palabras huecas sobre confusión y presión resonando en el apartamento vacío. La había dejado un martes por la mañana, y con él se llevó el futuro que habían planeado juntos. Desde entonces, la soledad se había convertido en su compañera constante. Iba a las citas médicas sola, sosteniendo las imágenes de ultrasonido con manos temblorosas, intentando memorizar cada detalle para describírselo al bebé. Un día, escuchó el sonido poderoso del pequeño corazón latiendo, un milagro que presenció sin nadie a su lado para compartir la emoción. El cuarto del bebé, que debería haber sido un proyecto alegre para dos, se convirtió en su terapia solitaria. Pintó las paredes de un verde salvia suave, armó la cuna pieza por pieza con la ayuda de tutoriales en línea. Cada tornillo apretado era una afirmación de su capacidad para avanzar. Pero el dolor siempre estaba allí, acechando en las miradas compasivas de los vecinos, en las preguntas bien intencionadas pero dolorosas de los parientes. ¿Y Javier, no viene a ver el cuarto del bebé? Cada pregunta era una puñalada. Fue en este estado de fragilidad que un sobre de marfil con su nombre caligrafiado en letras doradas llegó por correo. La invitación a la boda de Lucía, la prima de Javier. Lucía y María siempre habían tenido una conexión genuina, un lazo que trascendía su relación con Javier. La primera reacción de María fue tirar la invitación a la basura. La idea de enfrentar a toda la familia López, de ser el centro de atenciones susurradas, era aterradora. Pero entonces una nueva resolución comenzó a formarse en su pecho. ¿Por qué debería esconderse? ¿Por qué debería renunciar a los lazos que aún valoraba por culpa de su cobardía? No iría, no por él, no para desafiarlo, sino por ella misma, por su dignidad. Llamó a la costurera local y pidió una alteración en un vestido de seda esmeralda que había estado guardado durante años, un vestido que ahora abrazaría y realzaría la curva de su vientre, transformando lo que algunos veían como un símbolo de abandono en un emblema de fuerza y vida. El día de la fiesta llegó con un cielo dramáticamente nublado, un reflejo de la agitación dentro de ella. Al entrar en el salón de baile, un espacio impresionante decorado con opulentos arreglos de flores blancas y detalles dorados. María sintió todos los ojos volverse hacia ella. El vestido verde la hacía destacar en la multitud y su vientre era un faro. Caminó con la cabeza en alto, su corazón latiendo fuerte, pero su paso firme. Encontró a Lucía, quien la abrazó con afecto sincero, susurrando, «Te ves impresionante. Estoy tan contenta de que hayas venido». El consuelo de ese abrazo fue un bálsamo, pero la paz no duró mucho. Desde el otro lado de la habitación, los vio llegar. Javier, elegante en un traje oscuro a medida, y Sofía en un vestido rojo sangre que parecía diseñado para atraer todas las miradas. Caminaban del brazo, sonriendo y saludando, la imagen de una felicidad fabricada. Las conversaciones alrededor cambiaron de tono, los susurros haciéndose más audibles. María podía sentir las miradas curiosas y compasivas sobre ella. La pareja se acercó al grupo donde ella estaba, y la tensión se volvió palpable. Sofía, con su maestría en la crueldad sutil, aprovechó la oportunidad. «Es una noche hermosa para celebrar nuevos comienzos, ¿no crees?», dijo, mirando directamente a María, su sonrisa nunca vacilando.
El golpe era claro, afilado como un estilete. Y Javier permaneció en silencio, un espectador pasivo, tal como lo hacía cuando quería que alguien más hiciera el trabajo sucio por él. Su silencio era más fuerte que cualquier insulto. Era la confirmación de su complicidad, su aprobación tácita de su humillación. En ese salón de baile dorado, rodeada de rostros familiares que ahora parecían extraños, María sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Era el frío del desprecio, del borrado. Se dio cuenta de que para ellos ya no era una persona. Era un problema para ignorar, un recuerdo para borrar. Y la guerra por su identidad apenas comenzaba. La fiesta de la boda fue el punto de inflexión, el empujón final al abismo. En los días y semanas que siguieron, María se sumergió en un periodo de oscuridad profunda. La fortaleza que había intentado construir alrededor de sí misma se desmoronó ladrillo por ladrillo. Las noches se convirtieron en su enemigo, trayendo insomnio persistente, poblado de pesadillas, donde se veía corriendo por pasillos interminables intentando alcanzar una cuna vacía. Los ataques de ansiedad la emboscaban sin aviso. En medio del supermercado o mientras conducía, su pecho apretándose, el aire volviéndose escaso, el pánico tragándola entera, se aisló del mundo, cancelando almuerzos con los pocos amigos que aún insistían, silenciando su teléfono que zumbaba con llamadas preocupadas de su madre. La energía para fingir que todo estaba bien simplemente se agotó. Su apartamento, una vez un refugio, se convirtió en una celda. Las paredes parecían encogerse y el silencio se llenaba solo con el sonido de su propia respiración irregular. Fue durante este periodo que comenzó a escribir cartas al bebé. En un cuaderno de tapa dura, vertió todo lo que no podía decir en voz alta. Eran confesiones crudas llenas de miedo y amor. Mi hijo, escribió una noche, las lágrimas manchando la tinta. Perdóname si a veces mamá parece triste. Es solo que el mundo aquí afuera es complicado. Pero quiero que sepas ahora mismo que eres lo más amado y deseado que me ha pasado nunca. Y juro que seré suficiente para ambos. Escribir se convirtió en su único acto de resistencia, una forma de conectar con el futuro, de recordarse a sí misma la razón por la que necesitaba seguir luchando. Aún así, la duda la carcomía. Lo que Javier y Sofía habían hecho no era solo un acto de traición. Era un acto de borrado. La estaban reemplazando no solo como esposa, sino en su mente aterrorizada, como si Sofía pudiera de alguna manera usurpar su lugar como madre. La idea era irracional, pero el dolor no obedece a la lógica. Fue en una tarde gris y lluviosa, cuando el cielo de Madrid parecía llorar con ella, que un golpe firme e inesperado sonó en su puerta. Vacilante, se arrastró desde el sofá, su corazón latiendo con aprensión. Al abrir la puerta, se enfrentó a un rostro del pasado. Carlos Fernández, es socio y una vez amigo de Javier. Estaba empapado, su cabello oscuro pegado a la frente, y sus ojos llevaban un peso que María reconoció como culpa. María, lo siento por aparecer así, dijo, su voz baja y grave. Pero hay cosas que necesitas saber, cosas que Javier hizo y está planeando hacer. Lo dejó entrar, su cuerpo tenso con desconfianza y miedo. Carlos no anduvo con rodeos. Sentado en el borde del sofá, desenredó la verdad brutal. Javier no la había dejado solo por Sofía. Estaba ahogado en deudas y acusaciones de fraude en la compañía que poseían juntos. Carlos lo había confrontado, y Javier, en lugar de asumir la responsabilidad, eligió huir, usando su nueva relación con la hija de un poderoso inversor como su ruta de escape y salvación financiera. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. No es solo eso, María, continuó Carlos, su voz urgente. No solo quiere deshacerse del pasado. Quiere robar tu futuro. Carlos entonces reveló el plan monstruoso. Javier, con la ayuda de Sofía y abogados sin escrúpulos, estaba construyendo un expediente para declararla emocionalmente inestable y, basado en eso, buscar la custodia exclusiva del bebé tan pronto como naciera. Estaba usando su depresión, su aislamiento, consecuencias directas de su abandono como un arma contra ella. Carlos sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta. Aquí están las pruebas. Intercambios de correos entre él y los abogados.
Conversaciones con Sofía donde ella ya habla de hacerse cargo de criar al niño para darle un entorno estable. Incluso compró un informe de un psicólogo que nunca te ha visto. Piensa que estás demasiado rota para contraatacar. El mundo de María se desintegró y reconstruyó en ese instante. El dolor era excruciating, una traición en un nivel que nunca podría haber imaginado. No solo quería dejarla. Quería destruirla, borrar su existencia y robar lo único que le quedaba, su hijo. Por un largo momento, no pudo respirar. Pero entonces, en medio de los escombros de su corazón, algo nuevo y feroz despertó. Ya no era solo tristeza o dolor. Era furia, una furia fría, clara, determinada. La noticia que debería haberla aniquilado en realidad la resucitó. Miró la memoria USB en su mano. Ese pequeño objeto de plástico conteniendo tanto veneno, pero también su salvación. No era una víctima indefensa. Era una madre y una madre a punto de ir a la guerra. El despertar fue como emerger de un largo ahogamiento. La apatía que la había mantenido cautiva se disipó, reemplazada por una claridad de propósito que no había sentido en meses. La primera persona a la que llamó fue a su madre, Isabel. Al oír la voz de su hija, ya no frágil y susurrada, sino firme y resuelta, Isabel no hizo preguntas. Solo dijo, estoy en camino. Isabel llegó en menos de una hora, trayendo no solo una bolsa de comestibles con bagels frescos y frutas, sino también la fuerza tranquila e inquebrantable que siempre la había definido. No ofreció palabras de lástima o consejos fáciles. En cambio, se sentó junto a María en la mesa de la cocina, tomó su mano y dijo, ¿qué vamos a hacer primero? El uso de vamos fue el ancla que María necesitaba. Ya no estaba sola. Juntas, madre e hija, trazaron un plan de batalla. El primer paso fue encontrar la representación legal adecuada. No cualquier abogado, sino alguien que entendiera la guerra psicológica que se estaba librando. El nombre que surgió fue la doctora Elena Vargas, una renombrada abogada de derecho familiar conocida por su enfoque implacable y defensa apasionada de mujeres en situaciones vulnerables. Conseguir una consulta de emergencia no fue fácil, pero Isabel fue persistente y mencionar fraude procesal y manipulación por alienación parental abrió puertas. La oficina de la doctora Vargas era moderna y sobria, un entorno que exudaba competencia. La abogada, una mujer con cabello corto encaneciendo y ojos penetrantes, escuchó el relato de María sin interrumpir, su rostro una máscara de concentración. María le entregó la memoria USB que Carlos le había dado. Mientras la abogada enchufaba el dispositivo en su computadora y revisaba los archivos, el silencio en la habitación era espeso. María observó las microexpresiones en el rostro de Elena Vargas. Un leve arco de cejas, un sutil apretón de labios. Finalmente, la abogada se recostó en su silla, se quitó las gafas y miró a María. Esto no es solo una disputa por custodia, María. Esto es un intento de asesinato de carácter. Es cruel, premeditado, y afortunadamente para nosotras, groseramente documentado. Por primera vez en meses, María sintió una ola de esperanza. Lo que no contaron, continuó la doctora Vargas, es que tendrías acceso a esto. Te subestimaron. Pensaron que estarías tan devastada que aceptarías cualquier migaja. Ese es el error clásico de los arrogantes. Desde ese día, la vida de María tomó un nuevo ritmo. Bajo la guía de Elena, comenzó a construir su contraofensiva. El expediente que Javier estaba armando contra ella sería eclipsado por el que ellas construirían contra él. Cada paso fue meticulosamente planeado. María se sometió a una evaluación psicológica completa con un experto recomendado por la abogada, un profesional que documentó no solo su angustia, sino también su resiliencia y profunda conexión con el embarazo. Reunió testigos, la prima Lucía, quien podía atestiguar la naturaleza de la relación y el afecto que siempre había existido. Vecinos que la veían cuidándose a sí misma y al apartamento, e incluso la costurera, quien alteró su vestido, una prueba sutil de que no se estaba escondiendo del mundo. Cada certificado médico, cada recibo de la boutique de bebé, cada mensaje intercambiado con su madre se convirtió en una pieza de la armadura que estaban forjando. La memoria USB de Carlos era la espada.
Mientras la batalla legal tomaba forma entre bastidores, María libraba otra más íntima, reconstruyéndose a sí misma. Con el apoyo de Isabel, volvió a cuidar su salud, dando caminatas ligeras en el Parque del Retiro, practicando yoga prenatal. Redecoró el cuarto de Miguel, el nombre que había elegido significando descanso o consuelo. Ya no con un sentido de desafío, sino con pura alegría. Cada detalle desde el móvil de estrellas hasta la alfombra suave era una celebración de la vida por venir. Una vida que protegería con uñas y dientes. Miró su reflejo en el espejo y ya no vio a la mujer abandonada. Vio a una guerrera. El vientre prominente ya no era un recordatorio de traición, sino su escudo, el centro de su fuerza. Estaba luchando no solo por ella misma, sino por él. Y esa realización le dio un poder que Javier nunca podría comprender. La audiencia fue programada. La estrategia de Elena Vargas era audaz. En lugar de esperar el ataque de Javier, lo preemptarían, solicitando una orden de protección y custodia exclusiva provisional basada en la evidencia de manipulación. Entrarían en la sala del tribunal no como demandadas, sino como demandantes. En la víspera de la audiencia, la ansiedad intentó asentarse, pero María la combatió con una calma recién encontrada. Pasó la noche leyéndole a Miguel, su voz suave llenando el silencio del apartamento, su mano en su vientre, sintiendo los movimientos suaves de su hijo como si él le dijera que estaba allí con ella. Esa noche, entendió que la victoria en el tribunal sería importante, pero la verdadera victoria ya estaba ocurriendo dentro de ella. Se había encontrado a sí misma de nuevo, no en los brazos de alguien más, sino en su propia fuerza. El día en el tribunal fue un borrón de tensión y adrenalina. El Palacio de Justicia con sus pasillos fríos y resonantes era un escenario intimidante. María vio a Javier y Sofía al otro lado del pasillo. Él parecía pálido, su arrogancia habitual reemplazada por una aprensión mal disimulada. Sofía a su lado mantenía una fachada de confianza, pero sus ojos se movían nerviosamente por todas partes. Parecían más pequeños, menos poderosos bajo la luz fría e impersonal de la justicia. Cuando entraron en la sala del tribunal, un espacio pequeño y sofocante, el aire se volvió pesado. El abogado de Javier comenzó su argumento, pintando un cuadro de María como una mujer inestable, deprimida, incapaz de cuidar a un niño. Presentó el informe psicológico comprado, citando arrebatos emocionales y comportamiento errático. María sintió su sangre hervir, pero un toque tranquilizador de Elena en su brazo la mantuvo centrada. Entonces fue el turno de Elena. Se levantó, calma y metódica, y comenzó a desmantelar la farsa pieza por pieza. Primero, presentó el informe del experto que evaluó a María, un documento robusto describiendo a una mujer pasando por un duelo comprensible, pero psicológicamente sana y extremadamente apta para la maternidad. Luego, llamó al psicólogo que firmó el informe de Javier para testificar. Bajo el interrogatorio incisivo de Elena, el hombre tartamudeó, se contradijo, y finalmente admitió que nunca había conocido a María, basando su diagnóstico únicamente en relatos de terceros. En este caso, Javier. El juez, un hombre con expresión severa, hizo una nota en su cuaderno, su rostro fruncido. El golpe de gracia vino con la evidencia de la memoria USB. Elena Vargas solicitó permiso para reproducir un audio. La voz de Sofía llenó la habitación, metálica y cruel. Tienes que empujarlo, Javier. Di que te amenazó, que tiene crisis. Necesitamos quitarle al niño lo antes posible para darle un hogar real. Yo me encargaré de todo, ya sabes. El silencio que siguió fue sepulcral. Sofía se puso blanca como una sábana, sus ojos abiertos en pánico. Javier se hundió en su silla, su rostro en sus manos. No miró a María, no se atrevió. La máscara había caído, revelando la monstruosidad debajo. El juez miró a la pareja con desprecio visible. No necesitaba nada más. La audiencia se levantó. La decisión que anunció sería rápida. Mientras salían de la habitación, Javier pasó junto a María, un hombre derrotado. Su silencio, que una vez había sido un arma de humillación, ahora era el sonido de su capitulación. María no sintió triunfo, ni siquiera odio.
sintió solo el profundo y exhausto alivio de alguien que había sobrevivido a una guerra larga y terrible. La decisión del juez salió esa tarde. Fue más de lo que Elena Vargas había esperado. Custodia exclusiva otorgada a María con manutención infantil justa establecida. Todas las alegaciones de Javier fueron desestimadas y clasificadas como litigio de mala fe. Y para rematar, el juez ordenó una investigación criminal contra Javier por fraude procesal y contra el psicólogo por declaraciones falsas. La victoria fue total y aplastante. María lloró en el coche de camino a casa, un llanto no de tristeza, sino de liberación. Era el fin de un capítulo y el comienzo de todo. Meses después, en una noche de primavera, el agua de María se rompió. El parto fue largo, desafiante, pero no estaba sola. Su madre, Isabel, le sostuvo la mano todo el tiempo, una presencia constante y calmante, y a las 3:17 de la mañana Miguel vino al mundo con un llanto fuerte y pulmones sanos. Cuando la enfermera lo colocó en sus brazos, el mundo exterior desapareció. Solo estaba el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo, el olor de nueva vida, los ojos diminutos que se abrieron para encontrarse con los suyos. Era un amor tan abrumador, tan puro que sanó todas las heridas restantes. En esa habitación de hospital sosteniendo a su hijo, María sabía que todo por lo que había pasado valía la pena. Javier nunca apareció. Su ausencia, que una vez la habría devastado, ahora era un regalo. Miguel tendría un comienzo en la vida libre de toxicidad, rodeado solo de amor. La vida se asentó en una nueva y feliz rutina. Noches sin dormir, cambios de pañales, nanas susurradas en la oscuridad. Cada momento era precioso. María encontró una fuerza que no sabía que tenía. Paciencia infinita, una alegría que brotaba de las cosas más simples. La primera sonrisa de Miguel, la forma en que sus deditos agarraban los suyos. Un día mientras organizaba algunos papeles encontró el cuaderno donde había escrito cartas a su hijo durante sus días más oscuros. Lo leyó no con dolor sino con una nueva perspectiva. Vio el viaje de una mujer que había sido rota y que sola unió sus fragmentos y se reconstruyó más fuerte. Y fue entonces cuando la idea la golpeó. No podía guardar esa experiencia para sí misma. Había otras mujeres allá afuera sintiéndose invisibles, rotas, silenciadas. Necesitaba alcanzarlas. Con la ayuda de algunos amigos y apoyo de un centro comunitario local, creó un grupo de apoyo. El nombre era simple y poderoso, Forjada por el Fuego. La primera reunión tuvo solo 5 mujeres, todas con historias de dolor, traición y manipulación. Sentadas en un círculo, compartieron sus experiencias, muchas por primera vez. María contó su propia historia, sin filtros, sin vergüenza. Habló de la boutique, la boda, el tribunal, pero sobre todo, habló de renacimiento. Intentaron borrarnos, dijo, mirando a los ojos de cada una. Pero fallaron. Porque lo que no entienden es que no borras a una mujer. Cuando lo intentan, no desaparece. Es forjada. El fuego no nos consumió. Nos templó. En ese momento, viendo las lágrimas de reconocimiento y sonrisas de esperanza a su alrededor, María entendió su verdadero propósito. La victoria sobre Javier no era el fin de la historia. Era el comienzo de su misión. Había construido una nueva vida, no sobre las cenizas de la vieja, sino del metal fortalecido que emergió de las llamas. Una vida fuerte, libre y finalmente luminosa. La noticia sobre el grupo Forjada por el Fuego se extendió orgánicamente. Boca a boca, foros en línea y susurros de aliento. Lo que comenzó con 5 mujeres en una habitación prestada se transformó en unos pocos meses en una comunidad vibrante. María, que nunca se imaginó como líder, descubrió una habilidad natural para acoger y empoderar. No ofrecía soluciones mágicas, sino algo mucho más valioso, un espacio seguro para validar el dolor y celebrar la resiliencia. Las reuniones eran un tapiz de historias, algunas susurradas con voces ahogadas, otras contadas con una ira justa y sanadora. Había mujeres que, como ella, enfrentaron abandono durante el embarazo. Otras luchando por liberarse de relaciones emocionalmente abusivas. Otras más intentando reconstruir su autoestima después de años de ser disminuidas y controladas.
En cada historia, María veía un fragmento de la suya propia. Y en su historia, ellas veían la posibilidad de un futuro diferente. Dividió su tiempo entre cuidar a Miguel, que crecía visiblemente, convirtiéndose en un niño curioso y risueño, y el trabajo voluntario con el grupo. Su vida estaba llena, pero no de una manera grandiosa o glamorosa. Era una plenitud construida en pequeños momentos, el olor del desayuno mientras Miguel balbuceaba en su trona, la satisfacción de ver a una mujer en el grupo levantar la cabeza y hablar con voz firme por primera vez, la paz de dormirse con un corazón cansado pero pacífico. El proceso legal contra Javier continuó en los tribunales, un eco distante de una vida que ya no parecía suya. Elena Vargas manejaba todo con eficiencia tranquila, actualizándola solo cuando era necesario. La investigación sobre los fraudes en la vieja compañía de Javier se profundizó, revelando una red de corrupción más compleja de lo que Carlos había imaginado. Los nombres de Sofía y su padre también fueron arrastrados al escándalo, no como cómplices directos, sino como beneficiarios de un esquema ahora bajo escrutinio de los medios financieros. Un día, mientras empujaba el carrito de Miguel por un parque soleado, María se encontró con Carlos Fernández. Estaba más delgado, con ojeras revelando noches sin dormir, pero sus ojos tenían una nueva ligereza. Sonrió cuando la vio, una sonrisa genuina sin el peso de la culpa. «Está enorme», dijo, señalando a Miguel, que intentaba alcanzar una hoja que había caído en su regazo. «Es mi mundo», respondió María, la simplicidad de la frase llevando todo el peso de su viaje. Caminaron en silencio por un rato. El sonido de las ruedas del carrito sobre la grava, el único soundtrack. «Quería agradecerte de nuevo, Carlos. No tenías que hacer lo que hiciste. Arriesgaste mucho». Él se encogió de hombros, su mirada perdida en el horizonte. Tenía que hacerlo. Por años, vi a Javier manipular a la gente. Usar su encanto para conseguir lo que quería. Siempre dejando un rastro de daño que nunca miró atrás. Fui cómplice en mi silencio. Lo que te hizo a ti fue la gota que colmó el vaso. No podía ser más el amigo leal de un hombre sin honor. Se trataba de salvarme a mí mismo también. La conversación los llevó a un café cercano. Mientras Miguel dormía serenamente en el carrito, Carlos habló de las consecuencias de su decisión. Había roto completamente con el círculo social que compartía con Javier, enfrentado desconfianza de viejos socios de negocios, pero en el proceso había redescubierto sus propios valores. Estaba empezando de nuevo con una compañía más pequeña, más ética y una paz mental que el dinero no podía comprar. ¿Y tú?, preguntó genuinamente curioso. Pareces diferente, no solo bien. Pareces fuerte, María sonrió. Lo soy. Solo no lo sabía. Creo que necesitaba que alguien intentara destruirme para descubrir de qué estoy hecha. Esa tarde, una nueva amistad se solidificó, nacida no de conveniencia o historias compartidas de fiestas y cenas, sino de una crisis que reveló el verdadero carácter de ambos. La vida, sin embargo, tiene una forma de traer el pasado de vuelta cuando menos se espera. Unas semanas después, María recibió una llamada de un número desconocido. Era Lucía, la prima de Javier. Su voz estaba tensa, vacilante. «María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero mi tía, la madre de Javier, no está bien. Desde que todo esto salió, su salud ha deteriorado mucho. Pregunta por ti. Siempre te quiso mucho». María sintió un nudo en el estómago. Ana, su suegra, siempre había sido una mujer amable, aunque algo pasiva ante la personalidad dominante de su hijo. Se encontró en un dilema. Visitar a Ana significaba reabrir una puerta a la familia que la había herido tanto. Pero ignorar la solicitud de una mujer enferma parecía cruel. Después de hablar con su madre, quien sabiamente dijo, «Haz lo que te diga el corazón, no lo que dicte el daño», María tomó una decisión. Fue al hospital al día siguiente sin Miguel. Encontró a Ana en una habitación privada, pálida y frágil, conectada a monitores que pitaban suavemente. Al ver a María, los ojos de la mujer mayor se llenaron de lágrimas. «Sabía que vendrías», susurró, su voz débil. «Siempre fuiste la de corazón verdaderamente bueno en esa familia».
María se sentó junto a la cama sosteniendo la mano fría de Ana. No hablaron de Javier ni del proceso ni de Sofía. Hablaron de cosas simples sobre el jardín de rosas que Ana amaba tanto, sobre el color de los ojos de Miguel. Pero antes de que María se fuera, Ana la sostuvo con una fuerza sorprendente. No siempre fue así, ¿sabes? O tal vez lo era, y yo no quería verlo. Lo mimé, lo protegí demasiado. Le fallé. Y por eso, él te falló a ti. Perdóname, hija mía. Perdóname por el dolor que mi hijo te causó. Las lágrimas de Ana eran de profundo arrepentimiento. El dolor de una madre reconociendo su parte en la creación del monstruo. María la abrazó, y en ese abrazo, no perdonó a Javier, pero se liberó del último remanente de ira que aún guardaba por esa familia. Salió del hospital sintiéndose más ligera, como si finalmente hubiera cortado la última ancla que la ataba al pasado. Mientras tanto, el imperio de Javier se desmoronaba públicamente. Las noticias sobre los fraudes se convirtieron en un escándalo nacional, empañando irreparablemente el nombre de la familia López. El padre de Sofía, para salvar su propia piel, emitió un comunicado oficial cortando todos los lazos profesionales y personales con Javier, alegando haber sido engañado por la confianza depositada en un futuro miembro de la familia. El compromiso, nunca formalizado con un anillo, pero con apariciones en columnas de sociedad, se deshizo en un susurro de humillación. Sofía desapareció del foco de atención, su imagen de mujer poderosa reemplazada por la de una socialité tonta que había sido usada y descartada. Los rumores decían que se había mudado al extranjero, buscando el anonimato que una vez despreciaba. El juicio final de Javier fue programado, no el familiar que ya estaba resuelto, sino el criminal. María fue llamada como testigo, no por el fraude en sí, sino por su patrón de comportamiento manipulador. Su testimonio, entregado con una calma y claridad que impresionó al tribunal, fue la pieza final conectando su deshonestidad financiera con su deshonestidad moral. No lo acusó con ira. Simplemente presentó los hechos, la cronología de cómo intentó usar el sistema legal para silenciarla y robarle a su hijo. Fue devastador en su simplicidad. Javier, sentado en el banquillo de los acusados, parecía una sombra del hombre que una vez fue. El traje caro no podía ocultar lo encogido que estaba. El brillo en sus ojos reemplazado por un miedo opaco. Fue sentenciado a años en prisión, una sentencia que incluía no solo los crímenes financieros, sino también el fraude procesal contra ella. La justicia, lenta y a veces tortuosa, finalmente había prevalecido. En la noche en que la sentencia fue anunciada, María no celebró. Acostó a Miguel, se sentó en el sillón de su habitación y vio la fina lluvia caer afuera. No sintió alegría por la caída de Javier, sino un alivio profundo y solemne. Era el fin, el punto final de una historia que la había llevado al infierno y de vuelta. Pensó en todas las mujeres enforjada por el fuego, sus propias batallas, sus propias victorias silenciosas. Su historia era solo una entre muchas, pero ahora tenía una plataforma para convertir su dolor en un faro. Agarró su laptop y comenzó a escribir, no una carta a su hijo, sino un bosquejo de un proyecto más grande, un libro, una organización, un movimiento. No sabía exactamente qué sería, pero sabía que su voz. La voz que Javier había intentado silenciar estaba apenas comenzando a ser oída. El sonido de la lluvia era como un aplauso suave, y por primera vez en mucho tiempo, María miró al futuro y vio un horizonte infinito de posibilidades, un cielo abierto que había conquistado ella misma. El tiempo a partir de ese punto tomó una nueva calidad. Dejó de ser un enemigo para soportar y se convirtió en un aliado. Un artesano tejiendo los días de María y Miguel con hilos de normalidad y alegría. La vida se desplegó en un tapiz de momentos preciosos. Los primeros pasos tambaleantes de Miguel por la habitación, su manita regordeta señalando al perro del vecino. Su primera palabra, mamá, dicha con una claridad que hizo desbordar el corazón de María. Cada hito en el desarrollo de su hijo era una victoria personal, prueba viviente de que el amor y la estabilidad que había luchado tanto por construir estaban floreciendo. El apartamento, una vez escenario de soledad y miedo, ahora resonaba con risas infantiles y el sonido de bloques de construcción cayendo al suelo. Era el sonido de la vida en su estado más puro y ruidoso.
El grupo Forjada por el Fuego también creció y evolucionó. María, con ayuda de otras mujeres que se convirtieron en pilares de la comunidad, comenzó a organizar talleres prácticos, bases de derecho familiar con abogados voluntarios, clases de educación financiera para mujeres que necesitaban reclamar su independencia, sesiones de terapia grupal con psicólogos asociados. El proyecto nacido de su dolor se estaba convirtiendo en una fuerza tangible para el cambio en muchas vidas. Descubrió un talento para la organización y una pasión por conectar personas y recursos. Ver a una mujer obtener una orden de protección, a otra conseguir un trabajo, a otra simplemente sonreír con genuina ligereza por primera vez en años le traía a María una satisfacción profunda, un sentido de propósito que ningún éxito profesional anterior le había dado. No solo se estaba sanando a sí misma. Estaba ayudando a construir un ejército de mujeres que se negaban a ser víctimas. Su amistad con Carlos se profundizó, convirtiéndose en una presencia constante y reconfortante en su vida. Era el tío Carlos para Miguel, siempre apareciendo con un juguete nuevo o paciencia infinita para el escondite. Para María, era un confidente, alguien con quien podía hablar abiertamente sobre los desafíos de ser madre soltera y las alegrías de ver crecer su proyecto. No había romance entre ellos, pero algo quizás más raro y precioso, respeto mutuo y afecto genuino, forjado en la honestidad y superando una crisis compartida. Él la alentaba a llevar Forjada por el Fuego al siguiente nivel, a buscar financiamiento, a formalizar la organización. Lo que has creado, María, es más grande de lo que piensas. Esto necesita llegar a más gente. La idea del libro, nacido en una noche lluviosa, comenzó a tomar forma. María pasaba las madrugadas después de que Miguel se durmiera escribiendo. No era una autobiografía para exponer sus heridas, sino una guía, un manifiesto. Entrelazaba su historia con las de otras mujeres del grupo anónimamente y con permiso, creando un mosaico de experiencias que ilustraba tácticas de manipulación emocional, desafíos del sistema judicial, y lo más importante, caminos hacia la reconstrucción. La escritura era un proceso catártico y demandante. Revivir ciertos momentos era doloroso. Pero ahora lo hacía desde una posición de poder, analizando los eventos con la distancia de una superviviente, no la angustia de una víctima. El título que eligió fue Forjada del silencio a la sentencia. Un día, mientras investigaba editoriales, se topó con el nombre de una editora en jefe en una pequeña pero respetada casa editorial enfocada en voces de mujeres y no ficción impactante. El nombre era familiar, Carmen Sánchez. Era una antigua compañera de universidad, alguien con quien María no había hablado en años, pero a quien siempre había admirado por su inteligencia y determinación. Con una mezcla de nerviosismo y audacia, María envió un email adjuntando los primeros 3 capítulos de su manuscrito. Hola, Carmen. Quizás no me recuerdes, pero estudiamos juntas. Mucho ha pasado desde entonces. Creo que he escrito un libro que podría interesarte. La respuesta llegó en menos de 24 horas. María, por supuesto que te recuerdo. Leí lo que enviaste de una sentada. Estoy sin palabras. Necesitamos hablar urgentemente. La reunión con Carmen fue un torbellino. La editora no solo amó lo que leyó, sino que vio potencial para algo mucho más grande. Esto no es solo un libro, María. Es un movimiento. Tu voz es auténtica, tu historia poderosa, y la forma en que la conviertes en una herramienta para otras mujeres es brillante. No solo vamos a publicarlo. Vamos a hacer ruido. El contrato fue firmado. El proceso de edición fue intenso, pero colaborativo. Carmen ayudó a María a refinar su escritura, organizar las historias aún más impactantemente, convertir el manuscrito en una obra pulida lista para el mundo. Durante este periodo, María se sintió como una artista descubriendo un nuevo medio de expresión. La mujer que una vez había sido silenciada ahora estaba a punto de tener su voz impresa y distribuida en librerías por todo el país. Mientras tanto, el capítulo final de la saga de Javier se desplegaba en prisión. Las noticias que llegaban eran escasas a través de artículos de periódico o comentarios de Lucía, con quien María aún mantenía contacto esporádico. Aparentemente, la vida tras las rejas había despojado a Javier de toda su arrogancia. Sin su encanto,
dinero y conexiones para manipular el entorno, era solo otro número, un hombre que había perdido todo. Su madre, Ana, falleció unos meses después de su sentencia. Un golpe final que, según Lucía, lo rompió de una manera que ni siquiera la prisión pudo. Rechazaba visitantes, aislándose en un silencio que esta vez no era un arma, sino una rendición. María no sintió nada al oír estas actualizaciones. Ni lástima, ni satisfacción. Javier se había convertido en una figura irrelevante, un fantasma de un pasado distante. Su energía estaba enfocada en el presente vibrante y el futuro prometedor. El lanzamiento del libro fue un evento que excedió todas las expectativas de María. La librería estaba abarrotada. Mujeres de Forjada por el Fuego. Amigos, familia, periodistas y muchos rostros desconocidos. Mujeres que habían leído sobre el libro y se sentían representadas. Su madre, Isabel, estaba en la primera fila, sus ojos brillando con orgullo. Carlos estaba a su lado, sosteniendo a un Miguel ligeramente impaciente, que sonrió al ver a su mamá en el pequeño escenario. Cuando María se levantó para hablar, una ola de emoción la invadió. Miró a la multitud y no vio solo lectores. Vio una congregación de supervivientes y aliados. Buenas noches, comenzó, su voz firme pero cargada de sentimiento. Hace unos años, estaba en una boutique de bebé, sintiéndome la mujer más invisible y rota del mundo. Pensé que mi historia había terminado. Hoy, mirando a cada una de ustedes, entiendo que no era el fin de mi historia. Era el comienzo de mi historia. Este libro no es sobre mi dolor. Es sobre nuestro poder. El poder que descubrimos cuando nos negamos a ser silenciadas. Cuando convertimos nuestras cicatrices en mapas para guiar a otras mujeres fuera de la oscuridad. Para cada mujer que alguna vez se ha sentido borrada, descartada o rota, no estás sola. No eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges convertirse a partir de ahora. Eres una fuerza con la que hay que reckoner. Eres forjada. Un aplauso estruendoso llenó la librería, un sonido que era más que aprobación. Era un grito colectivo de reconocimiento y poder. Esa noche, firmando copias de su libro, oyendo las historias susurradas de mujeres agradeciéndole por dar voz a sus sentimientos, María sabía sin duda que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la exesposa de Javier López. Era María García, autora, activista, madre, y su historia. La verdadera, apenas estaba comenzando a escribirse. El éxito de Forjada fue meteórico y sorprendente. El libro no solo se vendió bien, se convirtió en un fenómeno cultural, un punto de referencia en discusiones sobre relaciones abusivas y empoderamiento de las mujeres. María fue invitada a programas de TV, podcast y paneles universitarios. Al principio, la exposición la ponía nerviosa, pero rápidamente se dio cuenta de que cada entrevista era una oportunidad para amplificar el mensaje de Forjada por el Fuego a una audiencia que quizás nunca alcanzaría de otra manera. Aprendió a navegar este nuevo mundo con la misma gracia y firmeza que guiaba su vida personal. Su autenticidad era su mayor activo. No hablaba en jerga de autoayuda, sino con la honestidad cruda de alguien que había vivido lo que predicaba. Con las ventas avanzando y el reconocimiento público vinieron recursos financieros. Por primera vez, María tenía más que suficiente para vivir cómodamente. Lo primero que hizo fue comprar un apartamento más grande en un barrio arbolado con un pequeño patio trasero para que Miguel jugara. Era un espacio que eligió, pagó y decoró. Un hogar sin fantasmas, solo la promesa de un futuro feliz. Luego, invirtió la mayor parte de sus ganancias en formalizar Forjada por el Fuego. Con la ayuda de Carlos ofreciendo su expertise en gestión y Elena Vargas manejando el lado legal, el grupo de apoyo se transformó en el Instituto Forjado. La organización ahora tenía sede, un equipo de profesionales contratados, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y la capacidad de ofrecer apoyo estructurado gratuito a cientos de mujeres. El sueño nacido en su pequeño apartamento, ahora era una institución sólida, un faro de esperanza con una dirección fija. Miguel, ahora un niño pequeño casi de 4 años, era el centro gravitacional de su vida. Era un niño feliz, extrovertido, afectuoso, ajeno a la tormenta que precedió su nacimiento.
María era cuidadosa explicando la ausencia de una figura paterna. No mentía, pero adaptaba la verdad a su edad. Papá vive muy, muy lejos, mi amor, pero tienes a mamá, a la abuela Isabel, al tío Carlos, y a un montón de gente que te quiere más que nada en el mundo. Estaba determinada a criarlo sin el veneno del resentimiento, enseñándole sobre respeto, empatía y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. Las lecciones que Javier nunca aprendió. Su relación con Carlos permanecía como un pilar de su vida. Su amistad era fácil, profunda y libre de complicaciones. Eran la familia que se elegían mutuamente, celebrando cumpleaños, cuidándose en días de enfermedad y compartiendo las alegrías y frustraciones de la vida. Muchas personas, incluyendo su madre, sugerían que había algo más allí, un romance esperando suceder. María sonreía, pero no sentía esa necesidad. Lo que ella y Carlos tenían era tan completo y satisfactorio en su forma actual que temía que intentar convertirlo en algo más pudiera romper el hechizo. Un día, una carta llegó al instituto dirigida personalmente a ella. El remitente era de un pequeño pueblo que no reconocía. Dentro, una letra elegante y ligeramente temblorosa cubría 2 páginas. Era de Sofía Martínez. María sintió un escalofrío al ver el nombre, una reacción involuntaria a un viejo trauma. Su primer impulso fue romper la carta, pero la curiosidad y quizás una necesidad de cerrar ese círculo de una vez por todas, la hizo leer. La carta no era una disculpa, no en el sentido tradicional. Era un relato. Sofía contaba cómo después del escándalo, se mudó al campo a vivir con una tía buscando anonimato. Describía cómo la humillación pública la obligó a mirarse a sí misma por primera vez sin el barniz del dinero y el estatus. Retrataba a Javier no como un monstruo, sino como un hombre hueco, un vacío succionando la energía e identidad de quienquiera que estuviera cerca. No me enamoré de él, escribió Sofía. Me enamoré de la idea de poder que proyectaba. Quería ganar, y tú eras el obstáculo. No te vi como una persona con sentimientos con un hijo. Te vi como un problema para eliminar. Y esa deshumanización, me doy cuenta ahora, es la raíz de toda crueldad. Al final de la carta, dijo que había leído el libro de María. Tu historia contada por ti me hizo ver la mía. No pido tu perdón porque no creo merecerlo. Pero escribo para decir que lo que hiciste, la forma en que te levantaste y usaste tu voz, no solo cambió tu vida, cambió la mía también. Gracias. María. Dobló la carta lentamente, su corazón latiendo extrañamente. No sintió compasión, ni ira. Sintió una especie de paz melancólica. Sofía, la antagonista perfecta en su historia, era también, a su manera, una víctima del mismo sistema de poder y manipulación. Había sido una pieza en el juego de Javier, una pieza dispuesta y cruel, pero aún así una pieza. La carta era la prueba final de que la onda expansiva de su decisión de luchar se había extendido mucho más allá de su propia vida, creando ondas en lugares que nunca imaginó. Guardó la carta no como un trofeo sino como un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad de transformación incluso en las circunstancias más oscuras. La vida continuó con sus ritmos y sorpresas. El Instituto Forjado recibió un importante premio de derechos humanos trayendo aún más visibilidad y financiamiento. María se convirtió en una voz influyente en la escena nacional consultada para desarrollar políticas públicas sobre protección de mujeres. Viajó por el país dando conferencias, pero siempre se aseguraba de no estar lejos de Miguel por más de 2 noches. Él era su norte, su prioridad innegociable. En uno de estos viajes a una conferencia en Barcelona, se reconectó con Carmen Sánchez, su editora, que se había convertido en una gran amiga. Cenaron en un restaurante con vista al océano, celebrando el éxito continuo del libro y los nuevos proyectos del instituto. «Sabes, María», dijo Carmen, removiendo su copa de vino. «A veces me pregunto si has pensado en ti misma, en tener una nueva relación, enamorarte de nuevo». María sonrió, una sonrisa genuina. «Me enamoro todos los días, Carmen. Me enamoro de la sonrisa de mi hijo, del progreso de una mujer en el instituto, de la belleza de un día soleado. El amor romántico ya no es el centro de mi universo.
Por mucho tiempo, mi identidad fue definida por ser la esposa de alguien, luego exesposa. Hoy, mi identidad es mía. Soy María, y soy tan feliz y completa siendo solo yo que la idea de fusionarme con alguien más parece innecesaria. Si pasa algún día, genial. Pero no es una búsqueda. No es un espacio vacío que necesita llenarse. Carmen la miró con admiración. Eres la mujer más resuelta que conozco. Regresando a Madrid, María sintió una inmensa gratitud por la vida que había construido. Una vida no libre de desafíos o fatiga, pero auténtica, significativa y llena de amor en sus formas variadas. Esa noche, después de acostar a Miguel y leerle un cuento sobre un osito valiente, se sentó en su balcón mirando las luces de la ciudad. Pensó en Javier, una figura cada vez más distante, casi ficticia. Él había intentado atraparla en una historia de tragedia y abandono, pero ella se había negado a ser solo un personaje en su drama. Tomó el guión, lo rompió en pedazos y escribió su propia epopeya. Una historia de resiliencia, comunidad y autodescubrimiento. Una historia que no terminaba con "y vivieron felices para siempre al lado de un príncipe", sino con la imagen de una reina construyendo su propio castillo, ladrillo por ladrillo, fuerte, inquebrantable y luminosa, y esa sabía que era la mejor historia de todas. Años pasaron. Miguel ya no era un niño, sino un preadolescente de 12, con la misma mirada curiosa que tenía de bebé, pero ahora con una inteligencia aguda y un sentido del humor que era la alegría de la casa. El Instituto Forjado se había convertido en una referencia nacional con sucursales en varias ciudades grandes, un modelo de acogida y transformación. María, ahora en sus años 40, llevaba su cabello con algunos hilos plateados que se negaba a teñir, llamándolos reflejos de sabiduría. Era una figura pública respetada, pero su vida privada permanecía su santuario, compartido solo con su hijo, su madre y su círculo más cercano de amigos, donde Carlos continuaba siendo una presencia paterna constante para Miguel. La sorpresa vino en forma de una notificación oficial, un documento frío y burocrático que llegó un martes por la tarde. Javier López, después de cumplir la mayor parte de su sentencia y obtener libertad condicional por buen comportamiento, estaba presentando una petición en el tribunal. La solicitud no era por dinero, ni por la custodia de Miguel. Era algo mucho más complejo y para María, mucho más perturbador. Estaba pidiendo el derecho a conocer a su hijo. La petición estaba redactada en un tono humilde, casi suplicante. Hablaba de arrepentimiento, años de reflexión en prisión, el derecho fundamental de un padre a conocer a su hijo y del niño a conocer su origen biológico. Adjunto estaba un informe psicológico de la prisión describiendo a un hombre transformado consciente de sus errores y buscando una forma de redención. La noticia golpeó como una bomba en el mundo cuidadosamente construido de María. Su primera reacción fue furia visceral. Después de todo, después de intentar robarle a su hijo, intentar destruirla, ahora se atrevía en nombre de una supuesta transformación a invadir su paz. Llamó a Elena Vargas, su voz temblando de ira. No se acercará a mi hijo, Elena. Nunca. La abogada siempre, la voz de la razón, la calmó. Legalmente, María, la situación es delicada. Fue despojado de derechos parentales. Pero su solicitud no es por derechos. Es por contacto. Un juez podría ver esto como una solicitud razonable de un hombre que ha pagado su deuda a la sociedad. Necesitamos ser estratégicas. Pero la batalla más dura no sería en el tribunal. Sería en su propio hogar. Esa noche, se sentó con Miguel, cuyo radar para las emociones de su madre era infalible. Mamá, ¿qué pasó? Has estado rara desde que llegó ese papel. María respiró hondo. Siempre había prometido ser honesta con él. Miguel, necesitamos hablar de tu padre biológico. Le contó de una manera apropiada para su edad sobre Javier. No lo pintó como un monstruo, sino como un hombre que tomó decisiones terribles, que la lastimó mucho, y que por esas decisiones nunca estuvo presente. Luego le contó sobre la solicitud. La reacción de Miguel no fue lo que esperaba. No mostró ira ni miedo. Estuvo en silencio por mucho tiempo, procesando.
Luego la miró con una seriedad que lo hacía parecer mucho mayor y preguntó, ¿es una mala persona? María vaciló. Hizo cosas muy malas, mi hijo. Miguel reflexionó. Pero las personas pueden cambiar. ¿No dices en el instituto que las personas pueden reconstruirse? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Su propio discurso, su filosofía de vida siendo usada en un contexto que nunca imaginó. Sí, lo digo, respondió, su voz baja. Entonces Miguel continuó, no quiero un papá. Ya te tengo a ti y al tío Carlos. Pero tengo curiosidad. Quiero ver su cara. Quiero hacer mis propias preguntas. Quiero decidir por mí mismo si es una mala persona. Ahora, esa conversación lo cambió todo. María se dio cuenta de que la lucha ya no era sobre protegerlo de Javier. Era sobre confiar en la fuerza, inteligencia y carácter del hijo que había criado. Prohibirle conocer su origen, por tóxico que fuera, no sería un acto de protección, sino de control. Sería repetir de otra manera el error de Javier, tomando una decisión sobre la vida de alguien más sin darle voz, con un corazón pesado pero una nueva claridad. Cambió de estrategia. Ella y Elena propusieron una reunión, pero en sus términos en un entorno neutral, con un psicólogo mediador presente y con la condición de que sería la única reunión a menos que Miguel expresara deseo de más. El día de la reunión fue el más tenso de su vida desde la primera audiencia. El hombre que entró en la sala de mediación era casi irreconocible. El Javier arrogante y encantador había dado paso a un hombre mayor, delgado, con hombros encorvados y una mirada cansada y atormentada. No miró a María. Sus ojos estaban fijos en Miguel, una mezcla de dolor y profundo arrepentimiento. El psicólogo lideró la conversación, pero fue Miguel quien tomó las riendas. No preguntó sobre el pasado, sobre la traición. Preguntó preguntas directas, casi existenciales. ¿Por qué quieres conocerme ahora? ¿Qué aprendiste en prisión? ¿Qué esperas que pase? Javier respondió con una honestidad brutal que sorprendió a todos. Habló de su arrogancia, su vacío, cómo usaba a la gente para llenar un agujero que él mismo había cavado. No espero nada, dijo, su voz. Solo necesitaba que supieras que tu existencia no fue un error para mí. Fue lo único real que creé nunca, y huí de ello porque estaba aterrorizado. No pido ser tu padre. Solo pido que cuando pienses en mí, no pienses solo en el hombre que te abandonó, sino en el hombre que demasiado tarde entendió el valor de lo que perdió. Al final, Miguel se levantó, caminó hacia Javier y extendió su mano. Encantado de conocerte, Javier. El apretón de manos fue breve, pero selló algo profundo. Nunca se volvieron a ver. Javier se mudó a un pequeño pueblo en el sur, viviendo una vida anónima y recluida. Pero para Miguel, esa reunión fue un rito de paso. No ganó un padre, pero se deshizo de un fantasma. Confrontó su origen y salió del otro lado entero. Con su identidad fortalecida, para María, fue la lección final y más dura. El verdadero empoderamiento no era solo sobre luchar contra tus demonios, sino sobre tener la sabiduría y el coraje para permitir que aquellos a los que amas luchen contra los suyos y confiar en que los has preparado bien para la batalla. Y esa es la historia que quería compartir contigo hoy. Un viaje que comenzó con una lágrima en una tienda de bebé y terminó con un apretón de manos que redefinió el significado de fuerza y perdón. No el perdón que olvida, sino el que libera. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te viste en algún momento del viaje de María, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete aquí, deja tu comentario. Leo cada uno de ellos. Y dime en una escala de 0 a 10, ¿qué puntuación le das a la fuerza que María descubrió dentro de sí misma? Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.